Muy bien, estamos hablando con Ricardo Aroski, te saludamos acá desde Radio Atilra, General Rodríguez. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, estoy bien. ¿Ustedes? Bien, bien, por suerte acá interesados, somos asiduos seguidores de tus columnas periodísticas, así que nada, te queríamos... Cohete a la luna, lo leemos siempre. Exactamente, muy interesante y compartimos muchísimas de tus opiniones, por eso es que te queríamos preguntar, ¿qué opinas de esto, no? De la cuestión de la soberanía de nuestro país, del Estado, y cómo directamente acá una multinacional y además legisladores de Argentina están pidiendo directamente la injerencia de una multinacional para la redacción de leyes soberanas. Sí, la verdad, bueno, comparto la indignación de ustedes, y lo que yo te puedo decir es que en realidad todo el sistema internacional, los países centrales están todo el tiempo presionando para que nosotros cedamos la soberanía. La verdad que es un combate constante, permanente, están todo el tiempo metidos tratando de afectar la soberanía, que no es una palabra, es un conjunto de medidas que te van socavando tu capacidad de controlar tu propio destino, y te van sometiendo cada vez más a presiones internacionales. Cuando Macri nos metió en la deuda con el FMI, no era solamente una cuestión de que le faltaba plata, la verdad que nos ató a los norteamericanos. Y cuando este diputado de la UCR dice que habría que haberle invitado a Pfizer a redactar la ley, la verdad que lo que está diciendo es que el tipo no se da cuenta que estaba haciendo completamente el sentido de la democracia, porque lo que te está metiendo es factores de poder a directamente hacer la legislación. Quiero decir que esto no es nuevo, esto hace rato ocurría. Me acuerdo que algún personal político que asumió el gobierno en el 2002, algunos funcionarios me comentaron que las empresas estaban acostumbradas durante el menemismo a llevarle directamente los proyectos de ley ya redactados al Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía daba el visto bueno y lo presentaba como si fuera un proyecto propio del gobierno, pero en realidad eran las empresas las que llevaban los proyectos de ley. Quiero decir con esto no es nuevo, digamos, es de hace largo rato. Cada gobierno liberal que hay es un gobierno que trabaja para las empresas, y en algunos casos los políticos dan la cara por lo que quieren las empresas. Me hacías acordar con esto que decías de hace tiempo, ¿no? Y me fui muy atrás, pero digo, la Baring Brothers, a De la Torre hablando sobre cuando fue el conflicto con los frigoríficos. Claro. ¿No? Y después se va extendiendo, esto va a pasar también con las empresas petroleras, le va a pasar al mismo Perón con la Standard Oil. Pasa hoy con el tema de la hidrovía. Sí. Y ahí queríamos hablar también sobre este tema en particular también con vos, porque venimos siguiendo tu columna, que es un tema que has tratado. ¿Cuál es la importancia, Ricardo, de que el Estado argentino pueda retomar el control que fue entregado en la década de los 90, en el 95, si no me equivoco? Sí, mira, el tema, primero los expertos sobre el tema, los que tienen la camiseta nacional puesta, dicen que no es un tema de hidrovía, sino que es el control sobre el río Paraná. No es una hidrovía flotando en el espacio, es el río Paraná. Y en el río Paraná está, por un lado, el tema del dragado del río, es decir, que puedan transitarlo barcos de un calado importante. ¿Quién hace ese trabajo? Que es un trabajo que algunos dicen que lo podemos hacer nosotros los argentinos, no hace falta que estén empresas extranjeras participando en licitaciones, sino que eso lo puede hacer
el Estado argentino, y me comentaban, por ejemplo, que en Estados Unidos el río más importante que tienen es el Mississippi, y el Mississippi lo draga el ejército norteamericano. Para que quede claro, acá te piden que seas abierto al mundo, etcétera, etcétera. Ahora, más importante todavía que el dragado del río son la cantidad de puertos privados que hay sobre el río Paraná, cuyas concesiones están venciendo, varias de ellas este año, y que son muy importantes porque por ahí sale mucha de la producción argentina, no solamente producción rural, sino producción minera y producción industrial, y que por ahora eso está sin control. Fallan todos los controles, falla la FIP, falla la Gendarmería, falla todo el mundo, y el resultado es que hay un contrabando gigantesco, se va mucha riqueza nacional por ahí sin que nadie la registre, y que no paga impuestos, con lo cual no le ingresa al Estado fondos, pero no estamos hablando de poca plata, estamos hablando de miles de millones de dólares al año que no están entrando. Imagínate lo útiles que nos resultarían esos miles de millones de dólares para hacer y resolver tantos problemas que hay en nuestro país. Eso se va miserablemente por estos puertos. La verdad es que se ha creado una situación insólita donde el Estado argentino parece renunciado a tener control sobre esta situación a favor de los intereses de las multinacionales y del capital concentrado local. Ricardo, algo que no se te puede achacar a vos es de que, digo, para quienes seguimos tu columna, es de que tirás en contra del Estado y del gobierno, nada parecido. Ahora, ¿cómo entendemos y cuál es la importancia de que se derogue o de entender las contradicciones que se están jugando en la fuerza que gobierna, por las cuales se anuncia en algún momento que la necesidad de retomar el control del río Paraná, y después al poco tiempo tenés un decreto que te legisla absolutamente en contra? ¿Cómo entendemos estas contradicciones en pugna? Sí, evidentemente hay juegos de intereses muy poderosos, y aparte porque la verdad que los gobiernos liberales nos han puesto en una situación de tal fragilidad que somos muy presionables por distintos lados, porque, por ejemplo, Argentina está tratando de arreglar la deuda con el FMI, ¿no? Y entonces está el presidente, el ministro de Economía, van afuera, hablan con gente, piden apoyo, etcétera, etcétera, pero cuando pedís todos esos apoyos, los tipos te dicen, pero ¿ustedes qué van a hacer con la hidrovía? Te preguntan, porque es un negocio que les interesa, como otros. Es un negocio que está dejando, el cálculo es entre 80 y 100 millones de dólares por año de ganancia. 80 a 100 millones. Entonces es un lindo negocio, y los que nosotros un poco estamos en las manos de ellos en relación al tema del Fondo Monetario. Entonces Argentina les va a pedir favores que nos aflojen un poco la cosa de la negociación con la deuda, pero los tipos te dicen, bueno, pero usted tiene que ser amistoso con las empresas extranjeras, porque si no, no lo vamos a poder ayudar. Entonces realmente se combinan un conjunto de presiones, imagino que son esas las que están influyendo sobre el gobierno argentino, para que en todas estas cosas no hagamos lo que hay que hacer, que es retomar el control nacional sobre el río Paraná, pleno control nacional sobre eso, simplemente porque eso significaría mucha plata para el Estado y mucha capacidad de poder hacer obra pública, vivienda, salud, etcétera, etcétera. Entonces el equilibrio es delicadísimo, en eso nos metió Macri, ¿no? Es decir, en tener una deuda casi impagable con el fondo. Ahora, para que te aflojen un poco las condiciones, te piden cosas a cambio. Ricardo, recién... Sí, perdón. No, sí, perdón, sí, continuamente. Sí.
No, decía, recién mencionabas a Macri y justo estábamos hablando previamente, mañana también es una nueva conmemoración de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, y justo anteriormente hablábamos de lo que había dicho Bullrich hablando de Pfizer y que hasta le entregaba las islas, que lo dijo en un programa de televisión, y también pensamos en lo que siempre fue la postura de Macri con respecto a las Islas Malvinas, o de completamente lo contrario, a reclamar cualquier tipo de soberanía, con lo cual digo, me parece que también en ese sentido la derecha argentina, el neoliberalismo siempre tuvo la misma postura con respecto a la ausencia de soberanía o a la falta de interés en determinado territorio en todos los niveles. Digo, Malvinas es otro ejemplo, tanto como lo que decías vos ahora, que cabe para el río Paraná y para tantas otras cuestiones, ¿no? Sí, mira, la verdad que el tema de la soberanía es un tema grave en nuestro país, porque está muy debilitado como un valor colectivo. Por suerte Malvinas es un punto alto, y la verdad que hay muy pocas voces que se animen a decir lo que dijo Bullrich, porque es un sentimiento popular muy arraigado, por suerte. Pero en otras cosas el sentimiento patriótico se debilita mucho, y entonces están, por ejemplo, enloquecidos con esto de la vacuna de Pfizer. Pero digamos, el tema Malvinas es un tema muy importante, porque es una herida abierta y es un mojón colonial en nuestro territorio nacional, y el tema Malvinas introduce esta cuestión de la diferencia de intereses entre nuestro país y las grandes potencias. Y ese es un tema que la derecha quisiera borrar y olvidar. Quisiera decir que estamos todos en el mismo barco, nos queremos mucho, nos hacen muy bien, cómo nos ayudan, y la verdad que no es así. La verdad que tenemos intereses distintos. Eso no quiere decir que todos los intereses sean distintos, pero en el caso Malvinas absolutamente se tienen que ir de ahí. Y Argentina nuevamente, ese es un espacio territorial que podría ser sumamente útil también para impulsar el desarrollo nacional. Así que hay mucha cosa en juego en eso, y la verdad hay que decirlo, tenemos la desgracia que de las dos grandes formaciones políticas que hay en nuestro país, una de las formaciones trabaja para el extranjero. Es duro decirlo así, pero son agentes del extranjero, no defienden el interés nacional, están como afuera de la lucha porque Argentina sea un país soberano, están prácticamente boicotean esa posibilidad. De hecho, todos sabemos que la ciencia y la tecnología nacionales te dan soberanía. Bueno, en el gobierno de Cristina se impulsó muchísimo el desarrollo científico-tecnológico. Te digo, gracias a eso ahora estamos teniendo algunas respuestas sanitarias importantes que no las podríamos tener si no se hubiera hecho ese desarrollo. Ahora vinieron los liberales, vino el gobierno de Macri, empezaron a desfinanciar ciencia y tecnología y empezaron a debilitar nuestras capacidades nacionales y generar una dependencia creciente del resto del mundo. Bueno, de eso viven y a eso se dedica la derecha argentina. Lamentablemente no tenemos una derecha nacional, tenemos una derecha cipaya. Ay, Ricardo, tenemos muy poquito tiempo, le gustaría preguntarse tantas cosas, digo, aprovechando tu presencia. Te pregunto una cortita para cerrar, como para sacar un poco más de jugo. Esto también tiene que ver, digo, entendiendo y retomando un viejo planteo que en realidad yo creo que de viejo no tiene nada, que lo entendió Perón y lo entendieron muchos compañeros y compañeras que dieron la vida en los 70, de que Argentina, más allá de la forma, sigue siendo un país, un satélite de los países desarrollados, ¿no? Y vos creés que en realidad hoy tendríamos que seguir hablando y cuestionando el imperialismo, digo, porque viste que está muy de moda en las academias como que ya no existe el imperialismo. ¿Existe el imperialismo?
Bueno, mirá, el que dice que no existe simplemente no tiene información sobre cómo funciona el mundo. Pero no es que el imperialismo existe para la Argentina, existe para todo el planeta. Digamos, en todos lados hay protestas en relación a la injerencia de los Estados Unidos. Estados Unidos le ha pinchado el teléfono a Angela Merkel, a Dilma Rousseff. Los Wikileaks han demostrado que Estados Unidos hace espionaje en todos los países del mundo, que tiene políticos que le son leales, que van a la embajada a contar cómo ven las cosas, a darles información. Eso existe, nadie lo puede negar. En Estados Unidos se discute abiertamente qué hacemos con América Latina, qué gobiernos nos gustan, qué no nos gustan, a este tipo lo vamos a voltear, no. Esto simplemente una persona desinformada puede pensar que esto no existe. Esto existe, es parte de la realidad internacional. Hay países que se enfrentan más decididamente a esto, hay otros que están vencidos, y nosotros estamos en una situación intermedia. Digamos, nosotros tenemos fuerzas nacionales, tenemos reservas patrióticas en nuestro país, pero también tenemos fuerzas internas que trabajan para los norteamericanos. El partido de Pfizer es Juntos por el Cambio. Y es sorprendente porque el gobierno argentino ha dicho queremos comprar vacunas a todo el mundo. Las inglesas, las rusas, las chinas, las norteamericanas y las que vengan, y si vienen cubanas, vienen. Esa es una postura nacional. La postura que representa el imperialismo norteamericano es la postura de Juntos por el Cambio. Claramente son agentes del imperialismo norteamericano. Impecable, Ricardo. Te mandamos un abrazo grande desde acá de General Rodríguez. Ojalá se pueda volver a repetir una entrevista impecable. Bueno, con mucho gusto, y bueno, un gusto haberlos conocido ahí en General Rodríguez. Un abrazo grande, Ricardo.